Boric irrumpe en la carrera presidencial tras ser proclamado candidato de Convergencia Social. ¿De qué manera su candidatura desordena de alguna forma el naipe de la oposición, particularmente del Frente Amplio? Se le preguntamos al diputado del Partido Comunista, Daniel Núñez. Diputado, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Diputado, a ver, lo primero, lo decíamos en la presentación, irrumpe Gabriel Boric y lo primero, por lo menos los primeros mensajes que vemos de su parte, que está pidiendo, está proponiendo una primaria de toda la oposición, desde el Partido Comunista, dice él, hasta la Democracia Cristiana. ¿Cómo ve esa idea, diputado? Sí, bueno, la verdad es que es algo tremendamente necesario que la oposición sea capaz de encarar unida la coyuntura que tenemos ahora, la elección presidencial de noviembre, porque obviamente este gobierno de derecha le ha hecho mucho daño al país. Y nosotros, desde ese punto de vista, estamos disponibles a concurrir a una primaria de todas aquellas fuerzas que están convencidas de producir los cambios políticos, económicos, sociales que la gente demanda, es decir, un proyecto de gobierno de salida al neoliberalismo. Gabriel, en las declaraciones que le escuchamos, se ha manifestado en la misma línea, en esa posición, y bueno, por supuesto que nosotros estamos disponibles a que también el liderazgo que ha forjado el Partido Comunista y que tiene una gran aceptación ciudadana, que es el liderazgo de Daniel Jadwe, pueda manifestarse también en este proceso de una primaria unitaria de la oposición. Sí, ya hemos escuchado por lo menos las primeras reacciones de acuerdo a esta propuesta. Dentro del abanico que es la oposición, diputados desde la EC ya han dicho claramente que lo primero es una primaria, una primera instancia en unidad constituyente. No se ve tanta disposición de parte de los partidos que están un poco más cercanos al centro, uno podría asegurar. Sí, yo veo en el grupo de partidos que están, como tú decías, más cercanos al centro, la tentación de llegar a la elección presidencial con tres candidatos de la oposición. Yo solo quiero decirles que pensar que el mejor camino es que a primera vuelta vayan dos candidatos de la oposición va a terminar en una gran dispersión de fuerzas, muy similar a lo que ocurrió en la elección municipal, donde no vamos a tener solo dos candidatos de la oposición, uno como entre comillas de la izquierda y uno de la unidad constituyente. Van a emerger muchos más. Y eso va a generar un escenario muy favorable para el triunfo de la derecha. Nosotros no vamos a ser responsables de hacerle más fácil las cosas a la derecha en Chile, que ha provocado tantos desastres desde el punto de vista económico, social, violaciones a los derechos humanos. Queremos un cambio de verdad y bueno, estamos disponibles a poner un programa, ideas como planteó el propio Gabriel Boric, sí, de los cambios que necesita ¿Diputado? Chile para que haya más justicia social, para el fin de los abusos, pero eso tiene que hacerse ahora para darle sustento a una primaria de la oposición. Sí, porque por lo menos antecedentes respecto a la unión de la oposición, antecedentes buenos no hay. Desde la oposición uno ve por lo menos lo que fueron las negociaciones para las listas de la elección constituyente y claramente para muchos expertos de todos los colores políticos, la unidad de la centro derecha podría llevar a que ellos logren un guarismo dentro de la constituyente mayor quizás de lo que esperaban al comienzo. ¿Usted cree que esa división que ha habido en la oposición para el tema constituyente se pueda llegar a una unidad realmente para el camino presidencial o es complejo? Mira, yo creo que el paso que se dio en el proceso constituyente era algo imposible de evitar. Ya. No es solo el problema de la oposición de que hayan dos o tres listas, sino que el problema principal es de que la gente quiere cambios y hay una gran cantidad de candidatos independientes. Y eso es porque la ciudadanía que se movilizó, que protestó, desconfía de la oposición porque no la ha visto actuando de forma coherente. Nosotros dimos una opción coherente, como fue unirnos con el Frente Amplio, unirnos con el Partido Regionalista, y eso lo hemos expresado en nuestros candidatos y en los votos en el Parlamento. Ayer nosotros votamos a favor, por ejemplo, de dar un royalty a la gran minería del cobre. Pero un partido de oposición, un diputado Ortiz de la Democracia Cristiana que no lo hizo. Entonces la gente dice, bueno, ¿cómo vamos a apoyar a esa oposición? Va a ir unida si no sabemos qué certeza, qué cambios quiere hacer de verdad. Y ese es un punto clave. Yo espero que este proceso que está ocurriendo en estos días, particularmente la elección del 10 y del 11 de abril, nos permite reflexionar en la necesidad de ser capaces de ofrecer este programa de transformaciones antineoliberales a Chile y que sobre esa base generemos la unión de la oposición. Esa es nuestra expectativa. Sí, si diputado, es una oposición sí, sin contenidos comunes, esto se va a caer rápidamente. Diputado, ¿cuánto le mueve el piso, el lenguaje más coloquial, a la candidatura de Daniel Jadwe la irrupción de Gabriel Boric? ¿Era algo esperable? ¿Ustedes creen que, por ejemplo, en una primera vuelta le puede sacar un porcentaje, por ejemplo, del Frente Amplio que iba a apoyar a Daniel Jadwe? ¿Cómo ves que eso puede afectar
la candidatura de quien hoy obviamente es el candidato número 1 dentro de la oposición y ni decir del Partido Comunista? Bueno, yo creo que el liderazgo de Daniel Jadwe es un liderazgo muy fuerte. Se han hecho muchas campañas mediáticas en su contra y no le han hecho mella. Y por lo tanto, nosotros estamos muy tranquilos del papel y del liderazgo de Daniel. Ahora, nosotros entendemos que la oposición en Chile hoy día es diversa. Y tiene que haber un proceso en que esa diversidad se exprese para una unidad mayor. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros no cuestionamos. Entendemos que van a surgir candidaturas como la de Gabriel Boric en el Frente Amplio, o Paula Narváez en el Partido Socialista u otras. Pero lo que nos parece clave es que haya esta voluntad de generar puntos de encuentro y de tener un solo candidato común en la primera vuelta. Nosotros no pensamos que el proyecto del Frente Amplio sea el camino propio. Yo a Gabriel en sus declaraciones lo he visto más bien condicionando la unidad, poniendo eso como primer elemento. Y bueno, nosotros saludamos esa actitud y lo vemos como un aporte al debate. No nos sentimos en ningún sentido que nos pueda perjudicar esta candidatura. Al contrario, pensamos que la diversidad de la oposición, en la medida que genere un proyecto unitario, con un programa claro, nítido, de salida al neoliberalismo, es un avance para Chile. Hoy día el candidato Daniel Jadwe, diputado, señaló: no vemos un programa transformador en quienes gobernaron con la socialdemocracia neoliberal, haciendo alusión obviamente a lo que fueron los años de la concertación, nueva mayoría. Llama la atención siendo que el Partido Comunista fue parte, por ejemplo, de la coalición que gobernó junto a la presidenta Bachelet en el segundo gobierno. Tuvo varios ministerios, subsecretarías. ¿A usted cómo toma las palabras del candidato Jadwe y las críticas que ha sufrido por ello? Bueno, es que yo las tomo al pie de la letra. En Chile existe la socialdemocracia neoliberal y fue la que gobernó con la concertación. Eso tuvo un minuto de ruptura, y tú lo dijiste en tus palabras previas, en lo que fue la nueva mayoría. Ahí nació otra alianza, y la socialdemocracia neoliberal, con Ricardo Lagos y otras figuras de ese calado, perdieron el protagonismo. Emergió algo nuevo, donde no estaba todavía más dura la conciencia de que debe ser cambio profundo. Por eso, en esa coalición, cuando nosotros empujamos la reforma, la gratuidad de la educación, la reforma tributaria, por ejemplo, fueron sectores del propio gobierno quienes la frenaron. Teníamos un ministro de Hacienda que no creía en las reformas como era Rodrigo Valdés, y que hoy día en todas sus declaraciones aparece alineado con la derecha. Teníamos un ministro del Interior, Jorge Burgos, que no quería hacer los cambios, y un partido de la democracia cristiana que en los minutos clave, las posiciones conservadoras de Ignacio Walker se imponían y votaban contra los proyectos del gobierno. Entonces, las palabras de Daniel justamente reflejan que esa socialdemocracia neoliberal que gobernó con la concertación siguió viva dentro de la nueva mayoría, y ella fue un actor que nos impidió hacer los cambios profundos que queríamos. Pero en ningún caso hay un cuestionamiento a lo que fue la experiencia de gobierno que el Partido Comunista hizo, que nosotros valoramos, reconociendo por supuesto las limitaciones y sobre todo explicando esta contradicción que yo he relatado, que nos impidió hacer las reformas que había prometido el programa de Michelle Bachelet en su segundo gobierno, que fue donde el Partido Comunista participó. Diputado Daniel Núñez del Partido Comunista, le agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Chao, chao. 6 de la tarde con